Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de la farándula y las noticias que hacen temblar a la industria. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y sorpresas que ha sacudido los cimientos del periodismo italiano. Sí, han oído bien. La protagonista de esta historia, la que ha logrado poner de cabeza a la prensa de uno de los países más apasionados del mundo, es la deslumbrante y talentosa Demet Özdemir. Han surgido rumores, se han tejido historias y ahora, parece que una revelación impactante ha estallado, haciendo que los periodistas italianos, acostumbrados a lidiar con todo tipo de escándalos, hayan quedado boquiabiertos. ¿Qué ha hecho Demet Özdemir para desatar esta tormenta mediática? ¿Se trata de un nuevo romance, un proyecto secreto, o algo mucho más personal y profundo? Acompáñenme en este viaje para descubrir todos los detalles, porque la verdad, mis amigos, es más fascinante de lo que imaginan. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Imaginen la escena: Italia, país de la moda, el arte, la gastronomía y por supuesto, del chisme de alta gama. Sus periodistas son conocidos por su agudeza, su perspicacia y su habilidad para extraer la primicia de cualquier figura pública. Y de repente un nombre resuena con una fuerza inusitada: Demet Özdemir. Para quienes no la conozcan, Demet es una estrella turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional. Sus papeles en exitosas series de televisión, su carisma arrollador y su belleza innegable la han convertido en un fenómeno global. Sin embargo, lo que ha sucedido en Italia va más allá de su fama habitual. Las primeras señales de que algo grande estaba gestándose llegaron de forma sutil. Comentarios en redes sociales, pequeños murmullos en círculos de la industria, y luego, la aparición de fuentes anónimas que apuntaban a un giro inesperado en la vida de Demet. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a intensificar su búsqueda, pero no era la típica caza de un nuevo amor o un escándalo superficial. Lo que buscaban era algo más profundo, algo que, al ser desvelado, dejaría a muchos con la mandíbula desencajada. Y ahí es donde entra la impactante revelación. Los periodistas italianos, con sus instintos a flor de piel, empezaron a tirar del hilo. Lo que descubrieron, o al menos lo que empezaron a sospechar, era que Demet Özdemir estaba atravesando un momento crucial, un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal que la llevaba a tomar decisiones audaces y, para muchos, sorprendentes. No se trataba de una simple crisis de pareja, ni de un nuevo personaje que interpretaría. Era algo que tocaba fibras mucho más sensibles. Se habla, y esto es lo que ha generado el mayor revuelo, de que Demet Özdemir estaría considerando un cambio radical en su carrera, un alejamiento, al menos temporal, de las pantallas que la han catapultado a la fama. Y no es que vaya a retirarse. Es algo más específico. Las informaciones apuntan a un interés renovado y muy profundo en regresar a sus raíces, a sus primeras pasiones, aquellas que quizás quedaron un poco olvidadas en medio del torbellino de la fama internacional. ¿Y cuáles son esas raíces? Pues bien, antes de convertirse en la actriz que conocemos hoy, Demet Özdemir tuvo una formación en danza. Una formación seria, dedicada, que alimentaba su alma artística de una manera diferente. Y es precisamente en este ámbito donde parece que está poniendo todo su empeño y energía ahora. Los rumores más fuertes sugieren que Demet podría estar preparándose para un proyecto de danza a gran escala, algo que requeriría toda su concentración y dedicación, y que, de ser cierto, significaría un paréntesis en su carrera actoral tal como la conocemos. Imaginen la reacción de los medios italianos. Demet Özdemir es una figura adorada, una de esas personalidades que garantizan clics y portadas. Ver que su enfoque se desvía de la actuación, hacia algo tan diferente genera, por un lado, una gran curiosidad y por otro, una ligera aprehensión. ¿Significa esto que la veremos menos en las pantallas? ¿Qué tipo de proyectos de danza estaríamos hablando? ¿Sería un regreso a sus inicios como bailarina profesional, o un nuevo enfoque creativo dentro del mundo del espectáculo? Las fuentes cercanas, siempre esquivas pero indispensables en este tipo de investigaciones, sugieren que Demet ha estado entrenando intensamente, revisando viejas coreografías y explorando nuevos estilos. Se habla incluso de posibles colaboraciones con renombrados coreógrafos y compañías de danza europeas. Si esto se materializa, estaríamos ante un fenómeno sin precedentes,
una estrella de la televisión internacional que decide reinventarse por completo, apostando por una disciplina artística que requiere una disciplina y una maestría diferentes. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha desencadenado este deseo de un cambio tan significativo? Algunas especulaciones apuntan a una reflexión personal profunda sobre su trayectoria, una búsqueda de la esencia artística que la llevó a querer dedicarse al mundo del espectáculo en primer lugar. Otros sugieren que quizás la presión de la fama y la constante exposición mediática la han llevado a buscar un espacio más íntimo y personal para su arte, un lugar donde pueda expresarse sin las miradas y expectativas del público y la industria. Los periodistas italianos, como buenos investigadores, han intentado obtener declaraciones directas de Demet Özdemir, pero hasta ahora, su equipo se ha mantenido hermético. Y es comprensible. Cuando uno está a punto de dar un paso tan importante, es natural querer tener todo bajo control antes de hacerlo público. Sin embargo, esa falta de confirmación oficial solo ha avivado más el fuego de las especulaciones. Lo que sí ha trascendido es la admiración y el respeto que ha generado esta posible decisión en ciertos círculos. Artistas, bailarines y coreógrafos han expresado su entusiasmo ante la idea de ver a Demet Özdemir explorar este camino. Señalan que su talento innato, su disciplina y su capacidad de entrega son cualidades ideales para una carrera en la danza. Sería sin duda una oportunidad para que el público conozca una faceta completamente nueva y quizás aún más deslumbrante de su persona. Para los periodistas italianos, esto representa un desafío y a la vez una gran oportunidad. Desafío porque se trata de una historia que va más allá de la superficie, que requiere una investigación profunda y sensible. Oportunidad porque, de ser confirmada, sería una de las noticias más importantes del año en el mundo del entretenimiento, una historia que capturaría la atención de millones y que abriría un nuevo capítulo en la carrera de una estrella global. Ahora, piensen en cómo esto impacta en su imagen pública. Demet Özdemir ya es vista como una artista versátil y apasionada. Si da este paso, su reputación como una figura que no teme a los riesgos y que busca la autenticidad artística se consolidaría aún más. Sería un mensaje poderoso para otras figuras públicas, un recordatorio de que la carrera no es una línea recta, sino un camino de constante evolución y autodescubrimiento. Las redes sociales, por supuesto, están ardiendo. Los fans de Demet Özdemir en Italia y en todo el mundo están divididos entre la emoción por verla brillar en un nuevo escenario y la nostalgia por una posible ausencia temporal de las series. Los debates sobre su talento, sus futuras decisiones y el impacto de esta revelación no cesan. Es un testimonio de cuánto ha calado en el corazón de sus seguidores. Lo que es innegable es que Demet Özdemir ha logrado algo extraordinario, capturar la atención de la crítica y el público italiano de una manera que pocos logran. Su historia, sea cual sea el giro final que tome, se ha convertido en un tema de conversación obligado, demostrando su poder de influencia y su capacidad para generar interés más allá de sus proyectos inmediatos. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la intriga se mantiene viva. Todavía no tenemos una confirmación oficial, pero las señales son fuertes. La impactante revelación de la que hablan los periodistas italianos parece estar relacionada con esta profunda inmersión en el mundo de la danza. Es un giro inesperado, audaz y, sin duda, fascinante. La noticia se ha filtrado a través de diversas fuentes y se ha ido gestando en los pasillos de las redacciones italianas. Se dice que varios paparazzi la han captado saliendo de estudios de danza, con atuendos deportivos y una expresión de concentración que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de sus intenciones. Estos avistamientos, al principio tomados como simples coincidencias, se han ido acumulando hasta formar un patrón innegable. Los rumores se intensificaron cuando se supo que había estado en contacto con reconocidos directores de compañías de ballet y danza contemporánea en Italia y Europa. La especulación se ha extendido a los tipos de proyectos que podría emprender. Algunos creen que podría unirse a una compañía de danza de renombre para una temporada especial, mientras que otros sugieren que podría estar trabajando en la creación de su propio espectáculo, algo que combine su carisma de estrella de televisión con su pasión por el movimiento. La idea de ver a Demet Özdemir interpretar roles principales en ballets clásicos o en coreografías modernas ha encendido la imaginación de muchos. Los defensores de esta teoría argumentan que su formación inicial en danza no fue un mero pasatiempo. Se sabe que desde joven mostró una gran aptitud para el movimiento, la disciplina y la expresión corporal. Si bien la actuación la catapultó a la fama,
es posible que una parte de ella siempre haya anhelado regresar a las raíces de su expresión artística. Esta posible decisión sería una validación de ese anhelo, una forma de reconectar con una parte esencial de sí misma. El impacto en la industria cinematográfica y televisiva turca también está siendo discutido. ¿Qué significaría para sus futuros proyectos de actuación? ¿Podríamos verla interpretar personajes que requieran habilidades de danza excepcionales? O quizás, esta incursión en la danza sea una forma de prepararse para roles más exigentes y físicamente demandantes en la actuación. La versatilidad es una cualidad muy valorada, y Demet Özdemir ha demostrado tenerla en abundancia. Los periodistas italianos, en su afán por desentrañar la verdad, han intentado contactar con personas cercanas a la estrella turca. Han buscado declaraciones de sus managers, de amigos en común y de colegas de la industria. Sin embargo, como se mencionó, la discreción ha sido la norma. Esta falta de información concreta solo ha alimentado aún más el misterio y ha permitido que las teorías florezcan. Se ha llegado a hablar de posibles visitas a conservatorios de danza de prestigio, donde se la habría visto observando clases y consultando con maestros. Estas acciones, aunque no confirmen nada directamente, son señales potentes de un interés profundo y una dedicación activa. La posibilidad de que Demet Özdemir decida tomarse un respiro de la actuación para dedicarse plenamente a la danza es algo que ha dejado a la industria del entretenimiento en vilo. La noticia ha resonado especialmente en Italia, donde la danza tiene una larga y gloriosa tradición. Ver a una estrella internacional como Demet Özdemir interesarse en este arte, y hacerlo de una manera tan seria y comprometida, ha sido recibido con gran expectación. Hay quienes la ven como una embajadora potencial, capaz de atraer una nueva audiencia a la danza y de revitalizar el interés en esta disciplina. Además, la naturaleza de la revelación impactante sugiere algo que va más allá de lo trivial. Un simple rumor de romance o un pequeño escándalo difícilmente podría desconcertar a la experimentada prensa italiana. Lo que ha ocurrido, sin duda, tiene la profundidad y la resonancia de un movimiento estratégico en la carrera de una artista, una que redefine su trayectoria y desafía las expectativas. Los comentarios en redes sociales son un reflejo de la magnitud de la noticia. Los fans expresan su apoyo incondicional, admirando su valentía para explorar nuevos caminos. Hay quienes están ansiosos por verla dominar los escenarios de danza, mientras que otros esperan que este interludio en la danza solo sea un preludio para roles de actuación aún más ambiciosos. La conversación es vibrante y multifacética, demostrando el profundo impacto que Demet Özdemir tiene en su público. La industria de la moda, siempre atenta a las tendencias, también ha comenzado a especular. ¿Podría Demet Özdemir convertirse en un icono de la moda en el mundo de la danza? Sus elecciones de vestuario en eventos y alfombras rojas ya son seguidas de cerca. Imaginen su impacto en la ropa deportiva de alta gama o en colaboraciones con diseñadores de moda orientados a la danza. El periodismo de entretenimiento en Italia ha dedicado extensos artículos y reportajes a esta historia. Han desglosado las posibles implicaciones, han consultado a expertos en danza y han intentado recopilar cualquier miga de información que pueda confirmar o desmentir los rumores. El nivel de atención que se le está prestando a Demet Özdemir en Italia es testimonio de su estatus como una figura global. La posibilidad de que Demet Özdemir decida explorar la danza profesionalmente también plantea preguntas sobre su dedicación y disciplina. La danza exige un rigor físico y mental extremo, una entrega total. Si ella está dispuesta a someterse a ese nivel de exigencia, habla mucho de su compromiso con su arte y de su deseo de crecimiento personal y profesional. Ahora, piensen en el lado más personal de esta decisión. ¿Qué significa para Demet Özdemir este cambio? Podría ser una búsqueda de nuevos desafíos, una forma de salir de su zona de confort y de redescubrir su pasión por el arte en su forma más pura. La actuación, si bien gratificante, puede estar cargada de presiones y expectativas que la danza, en ciertos aspectos, podría ofrecer de manera diferente. La historia de Demet Özdemir y su potencial incursión en el mundo de la danza es una saga en desarrollo. Los periodistas italianos siguen de cerca cada movimiento, cada susurro. La impactante revelación aún no está completamente desvelada, pero las pistas apuntan hacia un cambio monumental en la carrera de una de las estrellas más brillantes del panorama internacional. Ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente lo que hemos explorado. Hemos visto cómo Demet Özdemir ha logrado sacudir al periodismo italiano con lo que parece ser una decisión crucial en su carrera.
La fuerte indicación es que podría estar priorizando su pasión. N por la danza, explorando un regreso a esta disciplina artística con un enfoque serio y dedicado. Esta posible reinvención ha generado un gran revuelo, alimentando la curiosidad y el debate en los medios y entre sus fans. La falta de confirmación oficial solo añade más misterio a esta emocionante historia, pero las señales son claras, estamos ante un posible giro que podría redefinir la trayectoria de una artista querida. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis y que la intriga los mantenga expectantes como a nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta posible decisión de Demet Özdemir? ¿Creen que es un movimiento acertado? ¿Qué les gustaría ver en sus futuros proyectos, ya sean de actuación o de danza? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante y, sobre todo, informativo, no duden en regalarme ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Demet Özdemir o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, pulsen ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.